Hola amigos, mi nombre es Irma Dalis, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la apnea del sueño. Las respiraciones desordenadas del sueño o RDS se relacionan con varias condiciones que provocan respiraciones alteradas. Estos trastornos de la respiración producen privación del sueño e interfieren con el trabajo, el manejo y las actividades sociales. El RDS más común es la apnea del sueño. Por su parte, la apnea del sueño es un RDS acompañado de síntomas diurnos, dentro de los cuales el más destacante es la somnolencia excesiva. Vamos a encontrar dos tipos de apnea del sueño, una central y una obstructiva. La apnea del sueño central es poco frecuente y su causa se desconoce, mas sin embargo esta se relaciona con varias condiciones patológicas subyacentes como la respiración de Cheyne-Stokes o por causas ambientales como la respiración periódica de altitud elevada. Este se caracteriza por cese o disminución del esfuerzo ventilatorio y por lo general se relaciona con una desaturación de oxígeno. Ahora, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es producido por una obstrucción de la vía respiratoria superior y se caracteriza por ronquidos, alteraciones del sueño y somnolencia diurna excesiva. Este es el tipo de apnea del sueño más común. Ahora vamos a hablar sobre su epidemiología. Tenemos que el síndrome de apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio más común en el ser humano y su prevalencia a nivel mundial oscila de 3 a 17%, dependiendo de la edad y del grupo etario. En contraste, la prevalencia de la apnea del sueño central es menor de 1%. Dicho esto, vamos a hablar sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño. Pero antes de ello tenemos que definir la apnea como el cese de flujo de aire a través de la nariz o boca por 10 segundos o más. Los periodos apnéicos por lo general duran de 15 a 20 segundos. Una persona puede tener hasta 300 o 500 periodos apnéicos por noche. ¿Qué pasa? La reducción acompañante en el volumen corriente se relaciona con una disminución de la profundidad y el índice respiratorio que va a relacionarse con una disminución de la saturación de oxígeno arterial. Por otro lado, tenemos que el número de episodios de apnea-hipoapnea se llama índice de apnea-hipoapnea. Un adulto puede tener hasta 5 episodios por hora sin presentar síntomas. Conforme aumenta el índice, lo va a ser la gravedad de los síntomas. Un índice de 5 o más en concordancia con un informe de somnolencia diurna excesiva es un indicativo de una apnea obstructiva del sueño. Ahora vamos a hablar sobre su fisiopatología. Una característica fisiopatológica crítica de la apnea obstructiva del sueño va a ser la obstrucción parcial o completa de la vía respiratoria relacionada con el sueño a nivel de la faringe. Todos los músculos esqueléticos, con excepción del diafragma, van a sufrir una pérdida del tono durante el sueño. La pérdida del tono muscular de la vía respiratoria superior predispone su obstrucción, conforme la presión negativa creada por el diafragma va a hacer que las cuerdas vocales se junten, que haya un colapso de la pared faríngea y que la lengua sea succionada hacia la garganta. Este colapso es más acentuado en personas que tienen condiciones que pueden producir un estrechamiento de las vías respiratorias o una debilidad de los músculos de la garganta. Ahora vamos a hablar sobre su etiología. Tenemos que las condiciones que predisponen una apnea obstructiva del sueño incluyen tanto sexo masculino, mayor edad, un antecedente familiar positivo y la obesidad. El alcohol y otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central tienden a aumentar la gravedad de los episodios obstructivos. El amplio perímetro del cuello en varones y mujeres que roncan
es altamente predisponente de una apnea del sueño. La circunferencia del cuello mayores de 40 centímetros se correlacionan con una apnea obstructiva del sueño, inclusive más que el índice de masa corporal. Las mujeres posmenopáusicas y personas con trastornos endocrinos específicos como una acromegalia, un hipotiroidismo o una diabetes mellitus tienen mayor riesgo de una apnea obstructiva del sueño, dado que en cada uno de estos trastornos los desequilibrios hormonales producen una distorsión estructural de la vía respiratoria, dando lugar a la obstrucción. Ahora vamos a hablar sobre sus manifestaciones clínicas. Este se caracteriza por ronquidos fuertes y respiración laboriosa interrumpida por periodos de silencio seguidos de apnea. Los movimientos gruesos anormales durante el sueño son muy comunes en la apnea obstructiva del sueño. Los síntomas de presentación más frecuentes son la somnolencia diurna persistente y excesiva y los antecedentes de ronquido. Sin embargo, vamos a encontrar también otros síntomas como la cefalea matutina, los problemas de memoria y juicio, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y la depresión. Las personas con apnea obstructiva del sueño tienen mayor probabilidad de dormirse a horas inadecuadas y también de sufrir accidentes automovilísticos y relacionados con el trabajo. Por otro lado, tenemos que el aumento de la actividad simpática va a promover un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La apnea obstructiva del sueño se relaciona con arritmias cardíacas, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Los periodos apnéicos fuertes van a producir un aumento de la presión arterial sistémica y pulmonar y una disminución importante de la presión parcial de oxígeno y aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Tenemos que el diagnóstico puede darse a través de sospechas por la historia de ronquidos, por las alteraciones del sueño y por la somnolencia durante el día. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se logra por estudios del sueño en laboratorios por medio de una PSG, mejor dicho, una polisomnografía. Este método consiste en un electroencefalograma y electrooculograma para determinar las etapas del sueño y vigilar el flujo de aire. Así como también vamos a encontrar también un electrocardiograma para detectar las arritmias, métodos para medir el esfuerzo ventilatorio y una oximetría de pulso para detectar cambios en la saturación de oxígeno. Por último, vamos a encontrar su tratamiento, el cual va a estar determinado por la gravedad. Las medidas conductuales tienden a ser el único tratamiento necesario para las personas con una apnea obstructiva del sueño leve. Y este consiste en la pérdida de peso, la eliminación del alcohol, los sedantes por las noches y también en una adecuada posición a la hora de dormir. Los dispositivos bucales o dentales que desplazan la lengua hacia adelante y mueven la mandíbula hacia una posición más anterior tienden a ser una opción para las personas con apnea del sueño obstructiva de leve a moderada, incluso para aquellas personas que roncan por las noches y que no sufren de apnea del sueño. Los efectos adversos de estos dispositivos son salivación excesiva y molestias de la articulación temporomandibular. Tenemos que el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño sigue siendo la presión positiva liberada por presión positiva continua de las vías respiratorias nasal bucal en las noches. Y en este método se va a emplear una mascarilla nasal oclusiva o un dispositivo que se ajuste a las narinas, una válvula expiratoria, una sonda y un sistema de soplido para crear la presión positiva. Se han empleado varios procedimientos quirúrgicos para corregir la obstrucción de las vías respiratorias, incluido una septoplastía nasal, que no es más que la reparación del tabique nasal, y una ubulopalatofaringoplastía, es decir, la decisión del exceso de tejido blando en el paladar, la úvula y la pared faríngea posterior. En los casos graves de apnea obstructiva
del sueño se ha empleado una traqueostomía, que es una colocación quirúrgica de una sonda en la tráquea para mantener abierta la vía respiratoria. La sonda de traqueostomía se mantiene ocluida durante el día y se abre durante la noche. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero no olviden suscribirse a nuestro canal.